Buenas, buenas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Buena tarde para todos. Espero que la estén pasando súper bien. Eh, bueno, estamos por aquí para hacer nuestra cita el día de hoy con Lorena, que es nuestra nutricionista, donde vamos a aclarar muchas dudas y vamos a hablar sobre diferentes temas de nutrición. Eh, Adicional a eso, bueno, quería aprovechar, preguntarles a ustedes cómo les había ido con el tema del reto. La verdad es que hicimos un reto muy divertido para todos, para esta cuarentena, para trabajar toda la parte de apps, algo bien chévere. E incluso el día de hoy montamos un nuevo reto que se llama el reto Nalgas de Acero, un reto bien genial, se lo recomiendo, va a estar súper bacano, lo puede hacer cualquier tipo de persona, lo puede hacer persona con o sin experiencia, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, reten, inviten a sus amigos, primos, hermanos, a todo el que tengan en casa, inviten a que haga parte de este reto que va a estar bien cool, de verdad va a estar algo súper chévere. Eh, Muy importante que nos anexen sus comentarios, que nos anexen un poquito de información sobre cómo les ha parecido el reto. Digamos, son cosas nuevas que estamos de verdad innovando y que estamos creando un poquito de contenido y de diversión para ustedes para que tengan para hacer en sus casas. Bueno, aquí ya tenemos a Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te ha ido? Hola, Steven, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Ah, bueno, no, todo súper chévere. Por aquí, con mucha intriga de hablar de muchos temas que de repente tú nos puedes ayudar muchísimo, a aclarar muchísimas dudas. Creo que personas que de repente tenemos poco conocimiento en cuanto al tema de alimentación, nos caben muchísimas dudas. Y bueno, creo que tú serías la persona indicada para que nos puedas aclarar todas esas dudas. Sí, claro, claro. Quiero, Seguro que quiero ahora en darte, cuarentena, seguro que ahora en cuarentena todas las dudas están a flor de piel, entonces bueno, vamos a resolver las así dudas es. aquí. Quiero darte un chance para que te presentes, para que hables un poco sobre ti. Gracias. Bueno, muchachos, mi nombre es Lorena Gómez, soy nutricionista, dietista profesional de la Universidad del Norte, de la Universidad Metropolitana. Es que hace un tiempo estudié en el Norte de Medicina y todavía no me desconecto. Bueno, bueno, les cuento un poquito de mí. Estudié medicina en un tiempo, me retiré y bueno, después estudié una carrera un poquito corta y ya terminé con nutrición. Nunca pensé estudiar nutrición, nunca pensé enamorarme tanto de mi carrera, pero bueno, heme aquí y súper enamorada con lo que hago y bueno, Una carrera muy linda porque ayuda de verdad a cambiar muchas vidas. Es increíble, pero es súper gratificante el poder ayudar en la vida de las personas y creo que con el tema de la alimentación se puede lograr muchas cosas bonitas en las personas. claro, y lo más importante es como estar en ese proceso de transformación. Es muy bonito ver cómo un paciente llega con tantas dudas, con tantas ansias de resolver a nivel nutricional y también de salud y ver cómo va avanzando a medida que va adquiriendo conocimiento, porque ese es lo importante ahorita, hoy por hoy, sobre la alimentación, sobre la nutrición, es que nosotros podamos ser herramientas para ustedes que son pacientes de conocimiento, de enseñanza, de educación, porque crear una dependencia entre un profesional y el paciente no es como el objetivo inicial de un programa de alimentación, más bien es como que sea sostenible a través del aprendizaje. Súper genial. Bueno, Lorena, no. Yo tengo muchas dudas, la verdad. Yo te voy a hablar prácticamente de mis dudas. Creo que son las mismas dudas que puede tener cualquier persona. Son temas demasiado básicos que muchas personas de verdad desconocemos y creo que tú nos los puedes ayudar. Lo primero que yo quiero hablar es, háblame un poco sobre, digamos, cuando tú por lo general te metes en el tema de cuidarte, en el tema del fitness y todo eso, lo primero que te dicen es, come sano. Entonces, cuando te hablan de comer sano o alimentarte saludablemente, lo primero que se me puede venir a mí a la cabeza es, bueno, pues obviamente tengo que dejar de tomar gaseosas, pero tengo que comenzar a comer en pocas cantidades. Es decir, lo que uno de repente dice cuando te dicen a dieta. A veces cuando te dicen a dieta, lo que se le viene a uno a la Sí, cabeza es, miércoles, tengo que restricción. limitarme a comer. Y creo que ahí hay un tema que está bastante errado porque creo que el comer saludable conlleva otras cosas. Háblanos un poco sobre eso. Sí, efectivamente, existe un tabú acerca en torno a la palabra dieta y es porque desconocemos cuál es realmente el concepto, el término dieta. Y la dieta va muy alejada a quitar cosas, porque
lo que tú estás acostumbrado a comer puntualmente enfocarlos. Si mi dieta no me está llevando a hacer, a que mi cuerpo sea activo, a que yo pueda hacer actividades físicas, contempla el estilo de vida, entonces no es, pero si mi estilo de vida bajo la dieta que yo llevo me hace estar activa, me hace entrenar súper fuerte, además de eso se evidencia físicamente y emocionalmente pues que yo soy una persona saludable, entonces tengo una dieta saludable. Pero el Claro. término de dieta como tal no tiene que girar en torno a que me van a quitar, me van a restringir. De hecho, es una de las causas por las cuales los pacientes no se deciden ir donde el nutricionista, porque estamos acostumbrados al que el nutricionista nos va a poner una dieta y que eso va a consistir en quitarnos muchos alimentos. Y la dieta Así no es debe que ser voy a eso. dejar de comer. Exacto. Nosotros hemos tratado de buscar otra herramienta como quitarle el nombre de dieta, hablar de planes alimentarios, hablar de estilo de vida, pero hablar de estilo de vida también contempla qué tan saludable es ese estilo de vida. Entonces ahí es Ok. donde llegamos a hablar de un estilo de vida saludable. ¿Y qué contempla un estilo de vida saludable? Que tú en tus ejes como persona, en tu eje no solamente de salud, o sea, no solamente tus indicadores clínicos de triglicéridos, colesterol, azúcar, de hemoglobina, se encuentren bien, se encuentren dentro de los valores estables, sino que todo tu eje de ser humano, es decir, en tu familia, en tu trabajo, en tus actividades cotidianas, en tu entrenamiento, tú estés al 100 todo el tiempo. Y Sí, mira, además, qué pena, mira que justamente eso era uno de los puntos que te quería tocar, porque digamos, el tema de alimentarse bien, mucha gente por lo general cambia su estilo de vida, alimentarse sanamente, por querer encontrar un resultado, pues digamos, yo creería yo que en el mayor de los casos es para bajar de peso. Pero el tema de alimentarse bien creo que tiene, digamos, muchos factores positivos, no solamente para el verme bien, sino en cuanto a mi salud y en cuanto a, no sé. claro, es que para comprender un poco más lo que es el estilo de vida saludable, nosotros tenemos que comenzar a hacer como un pequeño mapa mental. Y en ese pequeño mapa mental vamos a tener dos grandes bases. La primera es que el ser humano se alimenta de dos formas. Una forma que es emocional y una forma que es biológica y física. Cuando hablamos de una forma física o biológica, es como cualquier otra necesidad biológica del cuerpo, como ir al baño, como dormir y como comer. Entonces, cuando nos alimentamos de forma física, sentimos todas las manifestaciones físicas de lo que es el hambre, de lo que es querer comer alimentos. Pero nosotros también nos alimentamos de una manera emocional y esa manera es la que más prima en el ser humano porque está en todo el intelecto, en todo nuestro sistema, como en nuestro cerebro, ¿cierto? Okay. Y esa manera que prima tanto nos lleva a comer de una manera diferente, nos lleva a comer por emociones, nos lleva a comer porque el alimento me recuerda algo. Entonces, cuando nosotros unimos, hacemos como ese match entre las dos cosas, entre comer biológicamente y comer emocionalmente, y somos capaces de encontrar el punto de equilibrio entre esos dos, entonces vamos a tener una alimentación sana. Entonces ya vamos a pasar de solamente vernos, es que voy a bajar de peso, porque no va a ser el objetivo principal de un programa de alimentación, por lo menos no conmigo, nunca va a ser perder peso nada más. El programa de alimentación va en torno a todo, a cómo está el componente todo tu núcleo del ser, o sea, en toda la persona, cómo te alimentas, cómo te relacionas, cómo te gusta comer, cuáles son tus hábitos, cómo trabajas. Entonces, cuando unimos todo eso y todo eso está en un equilibrio y te sientes tanto emocionalmente como físicamente bien, entonces ahí sí hablas de un estilo de vida que es saludable. Porque yo conozco muchas personas, he pasado por todos los gimnasios de Barranquilla y conozco muchísimas personas que físicamente se ven supremamente bien, musculosas, súper marcadas, y de ahí a que eso sea saludable, hay pues un Sí, espacio hay es un espacio amplio. amplio. Entonces Sí. no solamente se trata de físicamente cómo te sientes o cómo te Sí, ves. incluso mira que por lo menos, bueno, yo te voy a contar mi anécdota de vida, mi anécdota de vida cuando yo era joven, pues yo toda mi vida fui de sobrepeso, fui siempre gordito, pero hubo un punto en donde comencé a sufrir mucho de gastritis y en ese punto pues decidí que mi vida tenía que cambiar, que yo tenía que comenzar a alimentarme de una manera sana porque llegué al punto en donde cualquier, digamos, cualquier alimento que yo consumía, fuera cítricos o cualquier, no sé, cualquier tema de editorneado, todo me generaba a mí una gastritis increíble y ya ni siquiera el medicamento me servía. O sea, yo me tomaba un omeprazol
y el omeprazol a mí ya no me estaba funcionando para absolutamente nada. Y la única solución que tuve para salvar o para poder recuperar, digamos, mi cuerpo, mi organismo, fue cambiar mi método alimenticio. Comencé a comer sanamente y inmediatamente dejé de sufrir de una cantidad de cosas. Pues en temas, por lo menos de ir al baño, cambió muchísimo, mejoró muchísimo. El del dormir, todo mejoró muchísimo. Fue algo súper, súper increíble. Claro, y es que Incluso, la alimentación, perdón sí, que te interrumpa, la alimentación es de uno, o sea, uno de los ejes más fundamentales del ser. Igual como, o sea, hay muchos, está la espiritualidad, está el contacto con los demás, pero la alimentación es algo tan primordial que nosotros nunca, nunca hemos vivido sin alimentación y podemos vivir sin muchas otras cosas, o al menos limitado de muchas otras cosas, pero sin alimentación no. Fíjate que entre las propagandas que dan cuando te muestran una gaseosa o algo así, o algo súper apetitoso en la propaganda, que eso es neuromarketing, ellos lo que buscan es como asociar el proceso de alimentación con algo de amor, porque el proceso de alimentación lleva inmerso eso. La familia cuando se reúne, mm, por lo general es en la mesa. Cuando ahorita que estamos todos confinados y que no podemos salir, lo que más hemos hecho es cocinar. Bueno o malo, así pero es. cocinar. Entonces, porque el Y da proceso un hambre increíble estar encerrado. el proceso, el proceso de alimentación va unido, o sea, va unido a todo lo que el hombre es y a todas sus emociones. Entonces no podemos desligar esa parte emocional a solamente estar pensando físicamente cómo me voy a ver, cuántos kilos voy a Okay. bajar. De hecho, muchas organizaciones internacionales ya ni siquiera contemplan el peso. O sea, cuando el paciente llega a una consulta nutricional, en Europa, por ejemplo, muchas nutricionistas no utilizan peso, porque ya es como delimitar al ¿Qué paciente utilizan? que si vas a subir, utilizan otros indicadores. Utilizan que las Okay. porciones, cuánto comes, si al menos tienes una idea de tus cantidades, si es la palma de tu mano, si es una taza, media taza, porque el enfoque de Yeah. esa alimentación, que es lo que nosotros queremos promover, no es un enfoque que va ligado solo. Si uno de los objetivos de un programa es bajar de peso, se hace a través de la implantación y el sostenimiento de un estilo de vida que sea saludable y finalmente esa sea la consecuencia, pero no que el eje principal gire solamente a bajar de peso. Ahora, cuando nosotros giramos solamente a bajar Okay. de peso, el cuerpo se estresa tanto que hay una hormona que se llama cortisol, y esto ya a nivel bioquímico, ¿no? Ya no hablando de parte emocional, Okay. sino a nivel de ciencia. Cuando el cuerpo se estresa de tal manera que solamente piensa en bajar de peso y bajar de peso, y cuando no lo consigue, entonces llega un momento en que cae en un estrés total. Hay una sustancia, una hormona, que se sube demasiado y esta hormona impide la quema lipídica, que es el cortisol. Y cuando el cortisol está tan elevado, es lo que dice guarda grasa, guarda grasa, guarda grasa, y la pérdida de peso nunca va a llegar. O sea que en teoría tiene que estar relajado, En digamos. teoría, tendría, hablando pues un poco más aquí criollo, tendríamos que estar relajados nosotros, pues para tener un estilo de vida saludable que nos lleve a lograr nuestros objetivos que tanto buscamos. O sea, no Okay. solamente es voy a perder peso, voy a perder peso, voy a perder peso, o voy a ganar porque ese es otro tema. Quiero ganar Ok, masa. funciona también para ambos, o sea, tanto para bajar de peso como para subir de peso también. Claro, claro, porque Mm, en la subida de peso, nosotros cuando hablamos de subir de peso no queremos subir de grasa, nosotros lo que así queremos es, es subir el volumen, aumentar el así tono es. muscular. Y ese tono muscular no solamente se aumenta entrenando súper duro y dándole al cuerpo un extra de calorías y de proteínas, porque son los alimentos constructores, sino que también con recuperación, con un buen sueño, con unas buenas sí, recuperaciones del ejercicio. Ok, perfecto. Mira, justamente eso era un tema del cual quería tocar ahora. Digamos, a nosotros nos siguen muchas personas, nosotros dentro de nuestra cuenta tenemos mucho tipo de personas, personas pues que están comenzando en el tema fitness y también tenemos personas que actualmente practican algún tipo de deporte. Yo tengo una duda y es, una buena alimentación, ¿cómo me puede ayudar a mí para tener un mejor desempeño, ya sea en algún deporte que practique o ya sea incluso hasta en el mismo gimnasio como tal? Claro, la alimentación, hay como también en torno a esto muchos tabús. Como por ejemplo, el que más escucho normalmente es que la alimentación es el 70 y el gimnasio es el 30, o la alimentación es el Mm, 80 y el gimnasio. Y eso es completamente falso. Yo lo he podido evidenciar. Hay procesos donde la alimentación prima, por ejemplo, el proceso para bajar de peso, cuando estás yendo a un gimnasio. Y hay procesos donde casi que son lo mismo
como por ejemplo cuando quieres aumentar masa muscular. En ambos procesos es importante poner la atención al gimnasio y lo que estamos haciendo, porque alimentarnos para rendir es muy diferente al alimentarnos para mantenerlo o sostener un estilo de vida saludable. Cuando nosotros vamos al gimnasio tenemos que contemplar el tipo de entrenamiento que estamos haciendo. Por Sí, ejemplo, me imagino que por eso es que todas las nutriciones van de acuerdo al tipo de persona. Es decir, yo no puedo hacer un plan nutricional si de repente yo soy una persona que tiene un entrenamiento que tiene un alto quema calórica, diferente de pronto a una persona que quiere tener una buena alimentación, pero que no tiene ningún tipo de actividad física como tal. claro, es que es de ahí parte. Por eso es que el tema no va solamente en lo que comes, sino también en cómo entrenas. Cuando nosotros calculamos el requerimiento energético de una persona, ya hablándote acá de calorías y todo el rollo, nosotros identificamos puntualmente cuál es factor de actividad el que nosotros le vamos a poner. ¿Qué factor de actividad es? Y de acuerdo con ese factor de actividad, pues va en un aumento, si es de 1, 1.2, ya son fórmulas que nosotros manejamos, pero fíjate que para cada tipo de actividad hay un factor y ese factor depende explícitamente de lo que tú hagas en tu actividad física. Si tú eres un deportista de alto rendimiento, cambia absolutamente. De hecho, hay nutricionistas solamente enfocados en actividad de alto rendimiento. Hay nutricionistas Ujú. solamente enfocados en deportes. Hay nutricionistas solamente enfocados en CrossFit, por ejemplo, porque son temas que son tan delicados que si tú realmente quieres ser un competidor y tener las características que un competidor sea eficiente y rinda sus entrenamientos, tienes que involucrar muy bien el tema de tu alimentación. Sí, sí, así es. Y bueno, me imagino que hablando ya de eso, bueno, del poco conocimiento que tengo yo, creo que hay tres factores fundamentales en el tema de la alimentación, que son los carbohidratos, que son las grasas y que son las proteínas. Yo, digamos, tengo un conocimiento muy básico, pero bueno, quisiera que de repente tú nos puedas indicar o nos puedas hablar un poco más sobre si de repente, si soy una persona que estoy buscando aumentar masa muscular, qué tipo de alimentos o qué tipo de esos tres, como, no sé cómo le llamaría, de esos tres Macronutrientes. componentes o de esos tres macronutrientes, ¿cuál debería yo de consumir más? Si soy una persona que de repente me gusta trotar cada 2, 3 veces a la semana, 10, 15, 20 kilómetros que debo de consumir previo a ese entrenamiento. Si soy una persona que quiero bajar de peso, que debo consumir. No sé si me puedes hablar un poquito de eso. Sí, vamos a aclarar primeramente cuáles son las diferencias de los tres macronutrientes y después ponemos varios ejemplos, como los Vale, que tú mencionaste, para poder ir especificando. Los tres macronutrientes que existen son proteínas, carbohidratos y grasas, como tú bien los mencionaste. Las ok. proteínas son alimentos que son constructores. Ellas se enfocan en construir nuevos tejidos. Por eso cuando tú vas a competidores que van, no sé, de pronto fisicoculturistas, que es el ejemplo más puntual, ellos consumen mucha proteína porque quieren desarrollar mucha masa muscular. Porque las proteínas son alimentos que son constructores. Esa es la palabra clave en las proteínas. Los carbohidratos son alimentos que son energéticos, Punto. porque Quiere decir de que si yo quiero subir masa muscular, puedo comer toda la proteína que yo quiera. no, no toda la que quieras. Hay que tener, así hay que tener un programa de alimentación para ver puntualmente cuál es la cantidad que tú necesitas. Perfecto, Además que no perfecto. toda la proteína es completamente falso, que si tienes una carne que pesa 100 gramos, son 100 gramos de proteína. Eso es 100 gramos de carne, pero de proteína son aproximadamente 17 gramos. Entonces hay que hacer ese tipo de cálculos para ver cuál sería el excedente que nosotros te vamos a dar en la dieta para que sobre en el cuerpo y comience a utilizarlo en la reconstrucción de la masa muscular. Sí, porque Sucede tengo también entendido que todo lo sobrante que tú comas, tu cuerpo lo va almacenando como grasa. Entonces quiere decir de que si yo como más, por ejemplo, más proteína de lo que yo necesito, ese restante de proteína se me va convirtiendo también en grasa. sí, pues puede convertir ¿O en no? grasa o también, no todo lo que tú comes, tu cuerpo lo absorbe como tal. A veces, Ok, o sea, normalmente, no a veces, normalmente el cuerpo desecha una porción de esa proteína que tú te comiste, absorbe otra porción y las cantidades, si no son las adecuadas, las termina absorbiendo o almacenando en grasa más bien. Por eso es que en el ok, proceso de bulking o volumen, lo que se le llama normalmente, la persona tiende a subir de porcentaje de grasa y es algo completamente normal e inevitable, porque inmersa de la proteína también tiene grasa. La proteína tiene esas dos, o más bien las carnes, tienen esos dos macronutrientes, tienen proteínas y tienen grasas. Entonces, separarlos
es imposible, a menos que solamente consumas proteínas de origen vegetal. Pero si estamos hablando de proteínas de origen animal, van a tener en su marmoreo siempre grasa, unas más que otras. El tocino, o sea, la carne de cerdo que venga con tocino mucho más, la carne de vaca muchísimo más, porque ni siquiera es como el cerdo tiene la capacidad de separar el tocino de la carne magra, la carne de vaca no. Entonces la carne Ok, de vaca tendría muchísima más grasa, después la del cerdo, después la de las aves y en últimas ya pues el pescado. Pero ok. hablando de lo que puntualmente son las proteínas, pues son alimentos constructores que nos van a ayudar a crecer o a construir nuestra masa muscular. Sucede más o menos algo así cuando nosotros estamos entrenando y queremos aumentar, en el caso de aumentar porcentaje de, masa muscular. Sucede que nosotros entrenamos, y estos son términos que yo sé que más o menos la mayoría están asociados porque van al gimnasio, y nosotros hipertrofiamos la masa muscular, es decir, la dañamos. Ese es el enfoque, querer dañarla. Cuando nosotros la dañamos es como si tuviéramos una pared de ladrillos, cogemos un martillo y partimos toda la pared. Esa pared de ladrillos, cada ladrillo se llama aminoácidos, que son las moléculas principales de las proteínas. Cuando nosotros damos un poquito más en la alimentación de las proteínas, tomamos la que vamos a absorber porque las necesitamos, damos ese excedente para reconstruir la pared de ladrillos. Y es así como crece básicamente la masa muscular. La crecemos con esa extra de más. Si tú tienes una dieta de 2000 calorías, para hacerte un volumen, por ejemplo, yo podría aumentar del 15 al 20% de tu contenido proteico y así pues llegar a unos requerimientos que sean más elevados, pero que te permitan reconstruir la masa muscular que estás perdiendo en los entrenamientos. Es algo así Ok. como lo que pasa con las proteínas. En cuanto a los carbohidratos, son alimentos que son constructores, son alimentos que son energéticos. Las proteínas son los constructores y los carbohidratos energéticos. Estos alimentos energéticos, como bien su nombre lo dicen, pues dan energía. Son necesarios para que nosotros podamos hacer todas las actividades de nuestro diario vivir. Bueno, pero eso sería hablando de los carbohidratos buenos. Todos, buenos y malos, todos son energía. Oh, ¿Cuál es la diferencia del carbohidrato bueno y el malo? Yo no creo que haya ninguno malo. Yo no creo que ningún alimento sea malo. Pero sí es importante reconocer cuáles son las mejores preparaciones y cuáles son las mejores fuentes de los alimentos. Cuando hablamos de fuentes, entonces ahí sí reconocemos que hay unos que son más naturales y otros que son muy procesados u otros que siendo naturales no son tan benéficos para el cuerpo. Más sin embargo, no siempre son malos. Porque te pongo un ejemplo, si una persona sufre un shock de hipoglicemia, o sea, se le baja absolutamente la glicemia y queda en un shock donde no puede ni siquiera moverse, donde ya se le comienzan a cerrar las vías respiratorias, donde queda como en un limbo, y yo le doy una cucharadita de azúcar o le doy un dedito de arequipe, o sea, un poquito de arequipe, eso le sí. subiría la glicemia súper rápido. Entonces ahí el alimento deja de ser tan malo. Así Porque es, sí, de verdad, diste un ejemplo clarísimo porque nosotros incluso en el entrenamiento que nosotros hacemos recibimos, digamos, muchas personas que de repente no tienen ningún tipo de actividad física y en algunas ocasiones cuando el entrenamiento es bastante pesado, que de repente les da como un poquito de maluquera, lo que nosotros le damos es un bocadillo. sí, bueno, en esos casos es mejor que sean alimentos que no sean tan sólidos porque puede broncoaspirar, o sea, mejor Ok, líquidos, pero de una u otra manera, el alimento que es satánico, que es horrible, que mejor dicho, si te lo comes te engordas 2 kilos, deja de ser tan malo. Es como para que veamos ese ejemplo que no hay alimento malo. Y otra cosa, si volvemos a hablar un poquito de todo este tema de alimentarse también de la parte emocional, hombre, si a ti la cucharadita de arequipe te recuerda cuando tu mamá se sentaba contigo y te ponía un poquito de arequipe y una galleta de soda, y ese momento te lleva a nuevamente conmemorar eso que pasaba con tu mamá, ¿tú cómo le vas a bloquear esa emoción a un paciente? El claro, alimento claro, yo deja te de entiendo. ser tan malo. O sea, Ahora bien, quiere decir que una persona que de repente, volviéndolo al tema de los macronutrientes, quiere decir que entonces una persona que de repente se vaya a preparar para hacer una, no sé, unos 20 kilómetros o algo así, sería bueno que previamente pues tenga una alimentación que sea alta en carbohidratos para que pueda tener bastante energía. bueno, sí, claro. Volviendo al tema de los carbohidratos con el entrenamiento, los carbohidratos son la fuente principal de energía. Es decir, cuando nosotros en ningún programa de alimentación, en ninguno se deben quitar los carbohidratos. En ninguno. Porque son la fuente de energía que utilizan todos nuestros órganos para sobrevivir. Entonces, no está recomendable ni siquiera en los programas para bajar de peso.
Ahora, nosotros estamos hablando de pacientes que no tienen ninguna clase de enfermedad, porque si yo me voy a un paciente con una patología, por ejemplo, un paciente que tenga epilepsia o que sea una epilepsia refractaria, yo le suspendo los carbohidratos, porque los carbohidratos lo que hacen es sobreactivarme el sistema neurológico y que las crisis de epilepsia sean mucho mayores. Pero estamos hablando de un paciente con una patología y aplica los estilos de dieta que conocemos como keto, como dieta cetogénica, porque es un paciente patológico. Pero si no es un paciente patológico, los carbohidratos no tienen por qué ser la fuente de energía que sufra. O sea, no tienen por qué ser el alimento que tenemos que quitar cuando nosotros, bajo recomendaciones apropiadas, cantidades apropiadas, los podemos consumir. Ahora, cuando Perfecto. nosotros hablamos de carbohidratos, lo que normalmente llaman buenos y malos es según su clasificación. Todos los carbohidratos terminan en descomponerse en el intestino como glucosa. Todos, porque es un monosacárido que está en todos los alimentos energéticos, que en este caso son los carbohidratos. Pero hay unos que llegan más rápido a sangre, es decir, que disparan mucho más la insulina que sale del páncreas. Entonces esos son un poquito más perjudiciales, porque llevan nuestros niveles de insulina como una montaña rusa. Suben Ok. a pico, pero se caen muy rápido. Entonces ahí cuando volvemos a sentir mucha hambre. Y hay otros que se absorben un poco más lento. Además de eso tienen fibra. Además de eso tienen otras propiedades que son benéficas para la salud. Entonces, teniendo en cuenta esas dos clasificaciones, ahora sí podemos escoger cuáles son mejores para mí, que son aquellos que son compuestos o que son complejos, porque se absorben más lento, me dan un tiempo mucho más de gabela para tener energía. Es decir, si voy a entrenar una hora y media, un complejo me daría como absorbiendo durante todo ese tiempo y yo podría rendir más. Y además de todo eso, mi flora intestinal va a ser súper top porque me va a ayudar muchísimo más a mantenerla con pH estable, con buena Perfecto. ingesta de fibra, ir más seguido al Aquí me baño. están preguntando que cuáles serían esos, o sea, que cuáles serían los más recomendables, Los carbohidratos complejos, por supuesto. que serían, por ejemplo, La papa, la yuca, el ñame, la avena, pero todo cocido, nada frito. todo cocido, todo cocido. No, Hay ocasiones, o sea, hay ocasiones, mira, yo tengo pacientes que me dicen, Lore, hoy mi mejor, o sea, la comida que yo más quiero, porque siempre que hago una consulta yo les pregunto, bueno, ¿cuál es tu comida favorita y cuáles son los alimentos que tú rechazas? Porque si hay alimentos que rechazan, no se los voy a poner en la alimentación. Y si su comida favorita, bueno, vamos a tratar de por ahí meterla algún momento aunque no sea tan sana. Entonces, digamos que sea la salchipapa, o que sea, no sé, un chuzo. Hay momentos para salchipapa y hay momentos para el chuzo, y ¿quién dijo que no? ¿Y quién dijo que por comerte una salchipapa vas a ser el gordo más gordo del universo o que por tener 3 días de estilo saludable ya eres el super fit? O sea, no, ok. eso no va a Eso es suceder. súper importante y eso fue lo importante aclarar, Pero porque a veces, mantener el digamos, equilibrio. creo que también el extremismo también, digamos, no es no es lo mejor. Creo que uno también, lo que uno le llama de repente el cheat day, que puedes comer sanamente, pero de uno de vez en cuando también puedes darte tus placeres y tus gustos. Exactamente. Y si ese gusto involucra compartir con tu familia, pasar un rato agradable, o sea, ¿quién soy yo para cohibirte y decirte, no, pues no puedes salir porque tienes que seguir el programa y si no lo pesas y si no lo... O sea, por favor, hay momentos de momentos. Claramente que esto que es sostenible debería ser mucho mejor con una alimentación más natural, más sana, si tienes posibilidad de hacerlo en tu casa, ir introduciendo todos los alimentos sanos a la dieta de tus hijos, de tu esposo, de tu mamá, de tu papá, mucho mejor. Pero hay momentos de esparcimiento donde emocionalmente lo vas a necesitar y donde comienzas a cohibirlo, es ahí donde vienen las crisis de ansiedad. Entonces llega un momento en que ya no puedes más y te terminas comiendo todo el mundo. Y te lo digo por Así experiencia. es. Y suele pasar bastante. Suele Claro, pasar muchísimo. y yo entiendo a mis pacientes porque yo pasé por eso muchas veces antes de estudiar nutrición. Yo tuve también asesorías nutricionales y respeto el criterio de cada persona, pero hoy por hoy puedo reconocer que no fue lo mejor. Suspender carbohidratos 2 meses y después terminar comiéndome el mundo entero. Sí, y mira que he tenido muchos casos, por lo menos en el gimnasio, en nuestro gimnasio, he tenido muchos casos de muchas personas y muchos pacientes que de repente en medio del entrenamiento les da un poco de debilidad y no han, digamos, apenas van por el warm-up, que es lo que nosotros le llamamos como el calentamiento, y me dicen, mira, Steven, de verdad me siento súper cansado, estoy súper agotado, y apenas vamos por un día como el martes. Y me he acercado donde esas personas y le he dicho, bueno, ¿qué has cambiado? Porque, digamos, no es normal que tú un martes, apenas recién comenzando la semana y que ni siquiera hayas comenzado el entrenamiento como tal y ya te sientas agotado.
tiene que ser porque tu cuerpo está a falta de energía. Entonces, en muchas ocasiones me le he acercado a muchas personas y me dicen, no, mira, lo que pasa es que mi nutricionista me cambió la alimentación y me quitó todos los carbohidratos. Y yo como que, Dios mío, ¿cómo te vas a quitar los carbohidratos si nosotros necesitamos los carbohidratos aquí muchísimo para que te puedan proporcionar la energía que nosotros necesitamos para el entrenamiento? Vean, para todos los que están conectados, es muy importante también discernir en manos de quién nos ponemos y somos libres de elegir en dónde queremos poner pues nuestra salud, nuestra vida. Pero es importante que cuando estén vayan donde un profesional, primero que sea profesional, segundo, de que ese profesional contemple todos los ámbitos de tu vida. Si trabajas, en qué trabajas, porque el trabajo también no es igual a una persona que está en una oficina escribiendo o una persona que es un ingeniero de minas, por ejemplo, yo, que camina o que va a hacer a piques, que sube, que baja, tiene más actividad. Si haces actividad física extra, cuántas son tus horas de sueño, cuáles son tus enfermedades predisponentes, o sea, tu papá, tu mamá, si tienen diabetes, si tienen hipertensión, todo eso lo tiene que contemplar un programa nutricional. Si ese programa nutricional no lo contempla y usted va, se sienta, le da una hojita y se va, eso no es para usted, porque eso no está contemplando nada de lo que usted es. Y si usted es una persona que entrena en Wattbox, que hace CrossFit, que tiene una actividad física fuerte, porque son entrenamientos que son fuertes, entonces hay que contemplarlo en el programa de alimentación, porque las calorías que te van a dar no van a ser suficientes para que tú rindas ni para que hagas las actividades cotidianas que tú haces. Ok. Y eso tampoco es Bueno, saludable. bueno, ahora vamos a hablar un poquito, es que de verdad este tema de Son alimentación muchos. tiene tantas cosas y de verdad todo es tan interesante. Estoy viendo una cantidad de preguntas de las personas que de repente nos encantaría poder responder absolutamente todo, pero bueno, queremos continuar porque solamente nos queda media horita y vamos a sacarle provecho a esta media hora porque a las 6 tenemos nuestra clase en vivo. Entonces, vamos a hablar un poquito de las grasas buenas. ¿Para qué sirven las grasas buenas y dónde las podemos conseguir? Sí, a mí me gustan mucho las grasas, este tema me emociona muchísimo, porque en torno a las grasas también hay un dilema. Ay, hay muchas preguntas que las quisiera responder, pero ahorita hacemos como el barridito para Así es. responder. Eh, en cuanto a las grasas, hay un tabú gigante a ellas, porque nosotros solamente decimos, bueno, ¿son buenas o son malas? Y si son malas, entonces no las como, y son las de los fritos, la de la empanada, esa, la de la papita, entonces esas no. Y si son buenas, entonces esas sí. Entonces comamos aceite de coco, comamos aceite de oliva, comamos aceite de soya, comamos todos los aceites, porque esos son buenos. Y aquí hay que tener cuidado, porque resulta que las grasas, nosotros comemos grasas en la alimentación, pero el cuerpo absorbe colesterol y ácidos grasos. Y en los ácidos grasos donde se subdividen, entonces en saturadas y en insaturadas. Las saturadas son todas aquellas que vienen de origen animal y hay otra clasificación en las saturadas que son las trans, que son aquellas que aparte de ser de origen o animal o algunas veces vegetal, están sometidas a procesos de industrialización. Y estas Como son por muy, ejemplo, la margarina, por ejemplo, o las ah, papas ok. de paquete, o los fritos que vemos, porque los fritos, el problema de los fritos, digamos que el alimento en sí, si es una empanada o si es una carimañola, el alimento en sí como tal no es malo porque vendría siendo un carbohidrato. El problema Lo del que lo hace frito malo es la es fritada por el aceite. exacto, es el tema de la fritada, porque ese aceite está reutilizado, ese aceite está quemado, ese aceite tiene sustancias que en el cuerpo son muy proinflamatorias. Y aquí juegan mucho estos términos, porque las sustancias proinflamatorias dentro del cuerpo lo que hacen es activar citoquinas, que son otras sustancias también del cuerpo. Hay que hablar un poquito de bioquímica para entenderlo. Y esas otras sustancias terminan perjudicándonos porque radicales libres, que son los de la vejez, que son los del cáncer, que son los de las enfermedades neurodegenerativas, de las enfermedades del juguecitos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de grasas. Esas sí son, ¿Cuáles son las grasas? Porque me estás haciendo una pregunta acá que dice, ¿qué significa grasa saturada? ¿Es buena o es mala? las grasas saturadas son las malas, Ok, que nosotros conocemos como ok, malas. Son saturadas porque en su parte molecular es como si nosotros tuviéramos varios bracitos y estuvieran todos ocupados. Más o menos es algo así. Entonces, para el cuerpo es bastante costoso metabolizarlas. Esto tiene mucha ok. bioquímica, pero como el tema es un poquito extenso y además tiene unos términos que son Sí. todos enredados, que a veces nosotros también nos confundimos, entonces vamos a hacerlo de una manera más Y, fácil. y no nos vamos a gastar todos los temas para Y poder no, hacer una segunda reunión, un segundo en vivo. exacto. Entonces, las saturadas son las que son como malas.
En ellas cuenta que también está la mantequilla, y ojo, la mantequilla es una grasa que aparte de ser saturada, no es que sea tan mala, porque es que el ácido graso que tiene no tiene una cadena como tan larga, entre más larga sea la cadena, más difícil el cuerpo de romperla, ¿cierto? Pero la mantequilla es butírico, entonces tiene como 5 carbonos y no es tan mala como la margarina o como otras grasas como los aceites reutilizados, como las grasas de las papitas, como las grasas de los fritos, Ok. no es tan mala. La podemos utilizar para ciertas preparaciones. Ahora, hablando de las grasas buenas, ahí sí vamos a hablar de las insaturadas. Esas grasas se subdividen en dos clases, monoinsaturada y poliinsaturada. Por lo general, las dos las encontramos en los mismos alimentos, que son los frutos secos, los aceites de oliva, el aceite de soya, el aceite de girasol, el aceite de coco. Por lo general están juntas. Ahora, aquí viene el tema que sí tenemos que tratar puntualmente. La poliinsaturada tiene 3 tipos de omegas: omega 3, omega 6 y omega 9, que son los que normalmente nosotros conocemos. El omega 6 tiene una característica. Él cuando se divide o se comienza el proceso de metabolización, que es ácido linoleico, él se transforma y lo que hace es activar unas prostaglandinas, que son sustancias que si son de tipo 1 son buenas para el cuerpo porque lo que ayudan es a reducir los procesos proinflamatorios. O sea, ellas son antiinflamatorias. Y ya hablamos que los procesos proinflamatorios son todos los que llevan a las enfermedades. Pero si el ácido o el omega 6 proviene de origen animal, se convierte en ácido graso araquidónico y este es proinflamatorio. Entonces tenemos dos partes de un omega 6, una parte que es antiinflamatoria, pero otra parte que es proinflamatoria. Mientras que el omega 3, por ejemplo, solamente tiene una parte que termina convirtiéndose en DHA y en otro tipo de ácido graso, que ahorita se me escapa el nombre, pero son Ok. súper benéficos porque ellos son antiinflamatorios. Entonces aquí el tema gira, es que el omega 6 debería ser menor al omega 3 para poder tener en el cuerpo dos procesos antiinflamatorios y un solo proceso proinflamatorio, porque los procesos Ok. proinflamatorios terminan degenerando el cuerpo o terminan causando muchísimas enfermedades. Perfecto. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta eh, muy básica. Yo quiero que de repente sea algo muy breve y es, si estamos pensando de comer saludablemente, ¿cuáles serían los alimentos indispensables que yo debo de combinar? ¿Qué debemos combinar? Sí, Los alimentos que siempre deben estar en una alimentación que son indispensables son todos los que vengan de la madre tierra, todo lo que sea más natural. Si usted va a una tienda y usted lee la etiqueta y en la parte de atrás dice glutamato monosódico y un poco de nombre raro, no compre eso porque eso no es tan natural. Usted vaya a su tienda o a donde usted compra y trate de consumir los alimentos que vengan en su forma más natural. Mira, son menos costosos, son más fáciles de preparar, son ricos, o sea, y son muy fáciles de conseguir. Entonces trate que todos los alimentos sean de origen natural. Yuca, papa, verdura es muy importante. Ahora hay y una es lo más combinación. barato, ¿Cómo? y es lo más barato. Es lo más barato, exacto. Las verduras y las frutas son esenciales porque son cofactores y los Sí, cofactores ayudan al desarrollo de ciertos procesos metabólicos en el cuerpo. A nosotros no ok. solamente nos debe importar el conteo calórico, o sea, no solamente cuántas calorías tiene un alimento, sino también ser inteligentes y que esas calorías que nosotros consumimos en los alimentos tengan nutrientes, porque si el alimento tiene calorías pero no tiene nutrientes, no es tan bueno. Pero si el alimento tiene calorías, pero tiene nutrientes, entonces ahí contemplo la posibilidad porque es bueno. La Perfecto, yuca, la perfecto. papa y las verduras no es que no tengan calorías, ellas tienen su conteo calórico, pero tienen muchos nutrientes, entonces terminan siendo súper beneficiosas para el cuerpo. Una Genial. combinación muy buena, ahora que preguntaste las combinaciones, son las frutas, siempre combinarlas con ácidos grasos, porque ellas potencializan la Es absorción. decir, comerme una manzana y con un poquito de mantequilla de maní. Sí, exacto, exactamente. O comerte Ok. tu puñadito de frutos Pero secos. eso me podría servir a mí como un snack. Sí, en mi Instagram y también está la combinación pues de todas las frutas con las verduras. Ahí podemos combinar frutas con verduras, combinar carbohidratos con verduras, es muy importante porque las verduras tienen antioxidantes y los carbohidratos tienen también una fibra que cuando llega al intestino se absorben mucho mejor los minerales que traen las frutas y las verduras.
Perfecto. Una pregunta que me hacen por lo general mucho, y me lo hace por lo general la gente cuando va por primera vez a hacer ejercicio y me dice, si yo quiero venir a entrenar, digamos, yo entreno a las 6 7 de la tarde, y si yo quiero venir a entrenar a las 6 7 de la tarde, ¿debo de comer antes de entrenar? Y si debo de comer, ¿qué debo de comer para entrenar? Sí, bueno, depende cómo tengas tú la organización de tu día. Por lo general, en los pacientes que yo he visto que entrenan, siempre el preentreno suele ser una comida grande del día. A veces es el desayuno, a veces el almuerzo o a veces es la cena. Y el post-entreno es el que ellos ya van a llegar a preparar a sus casas. O puede ser lo contrario. Pero eso depende de la composición de tu día. Pero siempre debes tener un alimento que sea preentreno o un plato Pero, por preentreno. ejemplo, podría ser que comerme una manzana, podría ser un ejemplo, Las frutas comerme unas nueces. Las frutas son mejor comérselas después de entrenar, porque resulta que cuando terminas de entrenar, las reservas de glucógeno de tus músculos han salido, porque esas son energías que tiene ahí acumulada el músculo. Y Ok. la fruta, por ser un carbohidrato simple, porque ya tiene fructosa, lo que hace es llenar súper rápido esas reservas. Entonces es Por eso, mejor entonces, comer. ¿qué me podría servir, por ejemplo, antes de entrenar? Antes de entrenar, es bueno, dependiendo del entrenamiento, siempre comer un carbohidrato, una proteína. Hablemos de pronto del entrenamiento que nosotros hacemos. Háblanos de un plato así súper, hiper, mega básico que todos podamos conseguir en casa. Bueno, puedes hacerte un sándwich, que es algo Ok. súper fácil de hacer y súper rápido. Puedes hacerte un Pan, wrap. puede ser cualquier tipo eh, de pan o tiene que ser preferible preferiblemente en pan. integral para que, preferible integral para que tenga más fibra. Si te queda un poquito de arroz del almuerzo, es importante, dependiendo de los requerimientos, también puedes utilizar ese arroz. O sea que el Comértelo. arroz tampoco el arroz es un cereal, tampoco es que sea tan malo, también nos puede No, brindar digamos, energía. sí, aquí están dando ejemplos, una arepa también, una arepa. También, El arroz no es claro. malo. Ahorita vi una pregunta del arroz. El arroz no es malo, nosotros lo hemos satanizado. Ustedes pueden llegar a la reserva, a la ingesta de carbohidratos con muchos carbohidratos. Llámese arroz, llámese papa, llámese yuca. Lo que varía es la cantidad. Les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero llegar a 50 gramos de carbohidratos, yo puedo utilizar, esto es un ejemplo, no quiere decir que sea así, es como a la deriva. Pero si yo quiero llegar a 50 gramos de carbohidratos, yo puedo utilizar 10 gramos de arroz, o 20 gramos de papa, o 15 gramos de yuca, o 12 gramos de avena, y llegar a los mismos 50 gramos de carbohidratos, con alimentos distintos. Lo que pasa es que hay profesionales que lamentablemente solo utilizan 3 o 4, entonces nos estigmatizamos en estos 3 o 4 y creemos que los demás engordan. Pero no es que no Claro. engorden, es que no tenemos una lista lo suficientemente amplia para escoger todos los alimentos. Ok, bueno, yo voy a ir avanzando, nos quedan nada más 15 minuticos y estoy así como súper, tengo una cantidad de preguntas de verdad por hacerte, pero yo quiero hablar ahora de los mitos. Yo tengo una cantidad de mitos que yo como persona, incluso en algún momento los tuve, luego investigué, pero quiero que tú nos hables un poquito más de eso y ¿es cierto que a veces debemos de ayunar para poder quemar grasa? No, ¿O que tanto nos serviría por lo menos dejar de desayunar para bajar de peso? no. No es cierto que ayunar te pueda ayudar a perder grasa solo por el hecho de ayunar. Porque si yo ayuno, hablamos del ayuno intermitente, por ejemplo. Si yo ayuno con una ventana abierta, perdón, cerrada, donde no estoy consumiendo, no sé, durante 16 horas o algo así, comida, y tengo una ventana abierta de 8 horas y en las 8 horas me como todo lo que no pude comer en las otras horas, no sirvió de nada el ayuno. Pero si yo tengo un programa de alimentación que contempla mi requerimiento energético con un déficit de calorías y con todas las horas en las que yo estoy acostumbrado a comer, pero con cantidades ajustadas a mis necesidades, ese programa puede ser mucho más beneficioso. No estoy Aquí diciendo que preguntan que cuando los ayunos son intermitentes. por eso, es que lo importante del ayuno intermitente no es que el ayuno en sí te haga perder peso. Lo importante del ayuno intermitente es que en la ventana que tú tienes abierta donde vas a consumir alimentos, sean alimentos de calidad. No sean alimentos de que, bueno, voy a tragar toda la comida chatarra porque solamente tengo una ventana de 8 horas o de 6 horas y durante el resto del día paso en ayuno, porque eso tampoco es, o sea, eso tampoco es saludable para el cuerpo. Es saludable Hablamos para el de cuerpo. que cuáles son las consecuencias de estar comiendo o consumiendo alimentos que no lleven a una respuesta positiva en nuestras células. Entonces, Ok, van más allá de solamente ayunar.
Ahora, ayunar, en cuanto al ayuno intermitente, todavía no hay estudios que hablen de seres humanos a ciencia cierta, o sea, todavía no hay algo como muy En sedimentado concreto, ok. en concreto, pero hay estudios, hay muchos, donde en su mayoría demuestran que el ayuno es bueno. Yo no estoy ni en contra ni a favor del ayuno. Yo siento que eso sirve para ciertos casos. Hay casos hormonales donde el ayuno no es favorable porque el nivel de las hormonas no fluctúa muy bien. Hay casos donde las hormonas son perfectas, no se alteran, están en un nivel apropiado, tienen todos los indicadores clínicos apropiados y el ayuno funciona súper bien. Pero eso depende de la Perfecto. persona, eso depende de cada paciente. Ok. Bueno, ahora tengo otra pregunta y es, ¿qué tan cierto es que mucha gente dice, no, mira, cuando estás comiendo no es recomendable que tomes a ningún tipo de líquido? Puede ser el desayuno, el almuerzo y la comida. ¿Eso qué tan cierto es? Ese tema es un poquito verdad, porque cuando nosotros estamos alimentándonos, no necesitamos llenar nuestra capacidad gástrica de líquidos. Nosotros necesitamos llenar nuestra capacidad gástrica de los alimentos que vamos a consumir y después darle esa posibilidad al cuerpo sí de ingerir algún líquido. En el bolo alimenticio nosotros activamos desde la boca enzimas y esas enzimas necesitan que ayuden a degradar el alimento O y sea que el degradar líquido lo debemos de tomar antes o después. después. Ah, Antes o ok. después, es preferible, porque para degradar el alimento nosotros utilizamos la saliva y utilizamos las enzimas que tenemos en la boca. Entonces es importante crear ese bolo alimenticio sin necesidad de estar tomando líquidos. Perfecto. Tengo una súper, hiper, mega duda. Hay muchas ocasiones, bueno, yo por lo general, yo soy una persona que entreno siempre 8 de la noche, 7 de la noche y pues como al llegar a mi casa. Pero por ahí hay una cantidad de mitos de muchas personas que dicen, no, mira, después de las 6 de la tarde no puedes comer porque te vas a engordar. Ah, ¿Eso es cierto o es falso? eso es falso, eso es completamente falso. Como también es falso que tienes que desayunar como rey, almorzar como princesa y cenar como mendigo. Es completamente falso. Eso te lo has explicado. Sí, sí, total, total. Entonces, eso no aplica, porque luego tú tengas distribuidos tus requerimientos de macronutrientes, ¿por qué te vas a subir de peso? Si nosotros contemplamos el conteo calórico de una persona en 2.000 calorías al día, yo te puedo dar las 2.000 calorías a ti en una o dos tiempos de comida, o en tres, o en seis, dependiendo de cómo es tu actividad, dependiendo de todos los factores que hablamos ahorita, pero te las puedo dar en muchos tiempos de comida, o en dos, o en tres. Igual van a seguir siendo las 2.000 calorías. Sí tiene que ver la regulación de nuestras hormonas en el tema de que si es de día, si es de noche, claramente sí. Pero hablando de calorías que son finalmente las que nos suben o nos bajan de peso, al final del día van a ser las mismas. Ok. ¿Sí me va a entender? Sí, sí, claro, claro. Bueno, ya para terminar, te quisiera pedir una recomendación. Bueno, número uno, que sería una recomendación que yo también daría, sería el tomar mucha agua. Creo que el agua es vital para la salud. El agua sirve para bajar de peso, el agua sirve para mejorar la piel, creo que el agua sirve para muchas cosas. Pero lo segundo es, conociendo tú, digamos, esos malos hábitos que tenemos nosotros, sobre todo los costeños, ¿qué nos recomendarías tú de cuál es ese mal hábito que por lo general todos los costeños tenemos que debemos cambiar para tener una mejor alimentación? Hay muchos, hay muchos. O sea, yo Pero siento, aún así, de pronto podrías hacerlo hasta incluso con el tema de la cerveza. Hay mucha, sí, al es, costeño por lo general le me gusta leíste mucho el la pensamiento. cerveza. Me leíste el pensamiento porque yo creo que uno de los peores hábitos es como el licor, porque siempre somos capaces de dejar muchas otras cositas, pero el licor es importante. Y además de todo, el licor son, eso sí es verdad, ese mito sí es verdad, bueno, ni siquiera es mito, que el licor son calorías vacías. Eso sí es completamente cierto, no tiene ningún aporte nutricional. Y otra recomendación es que si están tratando como de llevar un proceso de alimentación saludable, es importante la educación. Es importante la educación, que rompamos con todos estos mitos, que realmente nosotros podamos ser capaces de decir esto en verdad es beneficioso para mi cuerpo, esto no, o sea, no comamos solamente lo que pintan las redes, que esto es bueno, que la dieta keto, que la dieta, porque ahora hay de todo tipo de dieta. Nosotros evolucionamos con una dieta saludable. El hombre evolucionó cazando, comiendo plantas,
comiendo tubérculos, así evolucionó, Así es. moviéndose. Entonces, dejémonos de estar buscando soluciones rápidas cuando la verdadera solución es implantar un estilo de vida que sea sostenible y O que en sea, ese caminar natural, 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 siempre irnos por lo natural. claro, y que en ese caminar nos comencemos a conocernos más, a amarnos más, a sentirnos más conformes, a sentirnos más felices, a involucrar a nuestra familia, a ver la transformación física y emocional, porque la alimentación también tiene una transformación emocional que es supremamente importante. Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Creo que tenemos que volver a repetir eh, esta reunión porque, como te dije ahorita, hay una cantidad de temas por conversar, no tuvimos como suficiente tiempo, pero lo tenemos que volver a repetir. Bueno, Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. No sé si tienes algo que decir. no, o sea, muchas gracias a ustedes también por estar aquí, por invitarme, por compartir un ratito. Y bueno, les dejo mis redes sociales, que es Lorena Sí, Gómez. ¿dónde te podemos conseguir? ¿Cómo te podemos encontrar? Lorena Gómez Nutrición, tenemos nosotros también una jornada de medidas antropométricas ahí pendientes en la sede de acá arriba, ¿cierto? Entonces la vamos a llevar a cabo ahorita que todo esto pase y bueno, que este tiempo sea mucho más para mirar hacia adentro, para hacer Vale. esa introspección. Y nada, si necesitan alguna pregunta, alguna duda, una asesoría nutricional, lo que quieran, en mi página Lorena Gómez Nutrición, me hablan por el directo de una. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Son muchas las preguntas que nos enviaron que lastimosamente no tuvimos el tiempo para contestarlas, pero vamos a volver a hacer una nueva reunión para seguir hablando más del tema, porque la idea es que todas las personas puedan, digamos, aclarar sus dudas y que todos Claro, aprendamos un poquito sobre temas de nutrición. Eso es de verdad muy importante, no solamente por el hecho de que queremos vernos mejor, sino por también temas de salud. Entonces, bueno, Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos estamos viendo, nos estamos hablando. Ya saben, quien quiera hablar o quien tenga alguna duda, me la puede preguntar directamente a mí o pueden ir también al Instagram de Lorena, que es Lorena Gómez Nutrición, en donde pueden también hacerle cualquier duda que tengan, cualquier pregunta de cualquier duda que tengan al respecto. Lorena, feliz tarde, nos vemos. Chicos, gracias. ya venimos con nuestra clase de las 6, que es la de Insanity. Ya continuamos con el coach Miguel, entonces nos vemos en un ratico. Chao, chao.